Preside este evento, arranque de obras del Programa de Vivienda para el Bienestar en Tamaulipas, entrega de beneficios y escrituras de Infonavit, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Acompañan el gobernador constitucional de los estados de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel. El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropesa. El director general de la Comisión Nacional de la Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras. El director general del Centro Nacional del Control del Gas Natural, Cuitláhuac García Jiménez. El director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Alfonso Iracheta Carroll. La derechohabiente del Infonavit y beneficiaria del programa Mejoravit Solo para Ti, Tania Lisbeth Moreno Yervides. La derechohabiente del Infonavit, María Martina García Juárez. El derechohabiente del Infonavit, Julio Andrés Reyes Torres. La vocal ejecutiva del Foviste, Yafneli Maldonado Mesa. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El presidente municipal de Matamoros, José Alberto Granados. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya. Gracias. Qué bueno que nos podemos reunir hoy aquí, en esta extraordinaria tarde, con tanto calor humano y con tanta participación social, con la visita de nuestra gran presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Estimada presidenta, estimados servidores públicos de la línea de honor y la responsabilidad institucional que tienen en este servicio público de nuestra gran transformación. Es un honor recibir por cuarta ocasión a la presidenta de México y en particular recibirla en esta importantísima región de la frontera entre México y los Estados Unidos. En 2 ocasiones la tuvimos con nosotros como presidenta electa. La primera acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador para una supervisión de la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo. Y una más aquí mismo, en Matamoros, durante la ceremonia del rescate de la memoria histórica en el que se repatriaron los restos del revolucionario tamaulipeco Catarino Erasmo Garza.
Ya como presidenta de México en diciembre pasado, la recibimos nuevamente para trabajar como parte de su gabinete y en su encuentro con la población para informar sobre los programas de bienestar también en Nuevo Laredo. Hoy llega nuevamente a nuestra tierra para permanecer cerca de Tamaulipas y su gente. Ahora mismo venimos de Reynosa. Allá la presidenta visitó colonias y familias afectadas por las recientes lluvias atípicas. Recuerden que nos cayeron 14 pulgadas de agua, 10 en un lapso de solo 4 horas, algo que simplemente no se había registrado en esta región, causando serias afectaciones. Y quiero reconocer que desde el primer minuto de la contingencia, usted, presidenta, estuvo atenta. Se desplegó. Presidenta, presidenta, presidenta. Se desplegó, desde este primer minuto, se desplegó el plan DN3 y recibimos de inmediato la presencia de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Expresamos nuestro reconocimiento a las fuerzas federales y a todas las dependencias que nos ayudaron a proteger a la población, y de forma destacada a la Comisión Nacional del Agua por su rápida respuesta, suministrando equipos de bombeo de alta capacidad, con lo que fue posible desalojar en 72 horas el 95% del agua de las zonas inundadas. Dentro de las siguientes 48 horas, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, inició el balance de afectaciones que nos ha permitido identificar plenamente las colonias y las familias afectadas por la contingencia. Seguimos trabajando en ellas. La atención es permanente y ahora con su visita, nuestra gente tiene la certeza de que la respuesta estará presente. Estimada presidenta, bienvenida a esta su casa. Usted sabe que se le estima, que tenemos un compromiso firme con usted para aportar el mayor de nuestros esfuerzos en el éxito y la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, en el fortalecimiento de nuestra visión y pensamiento político sustentado en el humanismo mexicano, sobre todo en este momento de la historia en el que el mundo parece chocar en visiones opuestas con la reedición de conflictos no solo comerciales o económicos, sino de perspectiva política, la sostenibilidad del planeta, el futuro de la democracia, de la inclusión social y el respeto por los derechos y las libertades. De ahí que sea tan importante la unidad que nuestro México ha logrado y que esta visión progresista de defensa a principios irrenunciables que usted ha planteado tenga una respuesta sin precedentes, tanto interna a nivel de nuestra patria como a nivel binacional ante nuestro vecino del norte e internacionalmente, tal y como lo acabamos de constatar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Honduras, en la que fue bien recibida su propuesta de trabajar de forma más colaborativa en el objetivo de fortalecer el bienestar económico, la paz, la fraternidad, la unidad y la integración de las naciones del CELAC. Y pudimos ver al mismo tiempo el respeto y el afecto que se tiene por México y por su persona. Felicidades, presidenta. Tamaulipas, junto a todo el pueblo mexicano,
nos sentimos orgullosos de que sea usted la primera mujer presidenta de esta gran nación y sea ejemplo a nivel global de conducción política. Entre las grandes fortalezas que hemos podido consolidar es que hemos cerrado filas en torno a la transformación nacional y me permito dos breves ejemplos. En el tema del agua, las 32 entidades del país suscribimos el Acuerdo por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. Aquí en Tamaulipas ya está en marcha la modernización y tecnificación del Distrito de Riego 026 y la decidida participación en el Plan México para fortalecer la economía y el bienestar. Justamente entre los 18 puntos dados a conocer por usted, uno de ellos que corresponde a acelerar la construcción de vivienda social y el otorgamiento de créditos, lo cual, además de ser un detonador del empleo, supone un acto de justicia para amplios sectores de la población. Hoy estamos aquí en Matamoros para atender ese llamado y colocar la primera piedra a viviendas que corresponden a la meta de este 2025. Son casi 400 viviendas en este fraccionamiento Alamedas de Matamoros, pero gracias al esfuerzo local hemos puesto a disposición reservas territoriales que hemos desarrollado por parte del Estado en 13 municipios de Tamaulipas. Estamos hablando de casi 8,300 lotes. Igualmente, hemos apretado el paso para dar certidumbre al patrimonio de miles de familias, facilitando la regularización de la tierra y la entrega de escrituras. Promovemos un programa muy fuerte para condonar deudas del Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanización. Allá en Reynosa hay acciones simultáneas para arrancar también en aquel municipio que es uno de los de mayor dinamismo urbano, no solo en Tamaulipas, sino en el país entero. Y hemos formalizado nuestro compromiso con Infonavit y Conavi para ser parte de la meta nacional que usted ha propuesto en materia de construcción de vivienda y de otorgamiento de créditos. Nos queda muy claro, especialmente aquí en la frontera, que la vivienda social fue otra víctima de la política neoliberal. Y me refiero no solo a la insuficiencia de su oferta, la especulación o el desorden urbano que se daba en el sector, sino también a la baja calidad de la misma y el distanciamiento frente a las expectativas de la población y las necesidades de espacios dignos de las familias que viven en esta región. Por eso hemos insistido en que el desarrollo de proyectos acá en Tamaulipas sea producto de una planeación compartida. Para nosotros sí se trata de construir vivienda social accesible, pero deseamos también que se construyan entornos dignos, en espacios inclusivos en los que se pueda vivir y convivir en paz, con justicia, con servicios de calidad, en asentamientos sostenibles y que sean a la vez fuentes, no para vivienda, sino para formar hogares. Hogares en todo el sentido de la palabra, donde la familia importa e importa mucho, donde sea posible una convivencia comunitaria como fuente y base del bienestar. Estimada Presidenta, México tiene rumbo claro y un horizonte de prosperidad, porque los primeros resultados que usted ha conseguido fortalecen esta visión positiva que proviene del humanismo mexicano,
de la defensa de México ante momentos y circunstancias del entorno internacional que nos ha puesto a prueba. Y esa defensa y esos buenos resultados es los que nos ha consolidado como proyecto en nuestro movimiento, porque lo sostiene una fuerza moral de enorme estatura, una historia llena de lecciones heroicas y el respaldo de un pueblo generoso a su presidenta. Y lo sostienen sobre todas las cosas. El respaldo de un pueblo generoso a su presidenta y lo sostiene sobre todas las cosas. El amor a México que compartimos a lo largo y ancho de esta gran nación. Su visita hoy nos alienta y nos genera una gran esperanza, sobre todo en estos momentos. Su presencia fortalece todas nuestras áreas de oportunidad y es un estímulo para muchos otros proyectos estratégicos en nuestra entidad, como en movilidad, carreteras, líneas ferroviarias, puertos de altura, transporte público, cuidado del agua, seguridad alimentaria y cuidado del medio ambiente conforme a la Agenda 2030. Por todo esto, reiteramos nuestro agradecimiento del pueblo de Tamaulipas y deseamos un pronto regreso a esta tierra que la quiere tanto. Gracias de nuevo, Presidenta, por todo su respaldo a Tamaulipas. A continuación, hace uso de la palabra el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ingeniero Octavio Romero Oropesa. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de México. Doctor Américo Villarreal Anaya, Gobernador Constitucional de Tamaulipas. Licenciado José Alberto Granados Favila, Presidente Municipal de Matamoros. Doctora Edna Vega, Secretaria de SEDATU. Licenciado Rodrigo Chávez, Director de la CONAVI. Maestra Jabneli Maldonado Mesa, Vocal del FOBISTE. Compañeras y compañeros del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado. Agradecemos al Gobernador Américo Villarreal, al Presidente Municipal de Matamoros, José Alberto Granados, y a mis compañeras y compañeros del Gobierno Federal, quienes han hecho posible arrancar las acciones del Programa de Vivienda para el Bienestar en Tamaulipas, que desde el Infonavit van a beneficiar a las y los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Hoy, en este evento con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, anunciamos que comenzaremos con la entrega de escrituras a derechohabientes del Infonavit en Tamaulipas, al mismo tiempo que refrendamos nuestro compromiso de continuar con el otorgamiento de financiamientos de vivienda, así como con la política de congelamiento de créditos que se habían vuelto impagables y representaban una pesada carga en la economía de las personas trabajadoras. Para entender la relevancia del programa de vivienda para el bienestar, les voy a compartir algunos datos de la última encuesta nacional de vivienda. En el país existe un déficit de más de 8 millones de viviendas y tan solo en Tamaulipas se requieren 174,000 viviendas. Sin embargo,
se construyen 6.600 al año, que son susceptibles de ser adquiridas con crédito Infonavit o con algún tipo de crédito bancario. 6.600 cuando la necesidad es de 174.000. De estas 6.600, solamente el 5%, es decir, 337 casas pueden ser adquiridas con el monto de crédito que alcanzan quienes ganan 2 salarios mínimos o menos. Es decir, prácticamente no se construye vivienda de interés social y la que se construye actualmente está muy por encima de la capacidad de compra de los trabajadores que menos ganan. Por ello, para disminuir esta enorme brecha, la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó poner en marcha, en conjunto con la SEDATU y CONAVI, el programa más importante en materia de vivienda social en la historia del país. Al principio de la administración teníamos una meta de construir 1 millón de viviendas. Ahora que las circunstancias mundiales nos impulsan a acelerar el Plan México, construiremos 1.100.000 casas en este sexenio, de las cuales 600.000 serán para personas derechohabientes del Infonavit. Estas casas serán adecuadas, estarán dentro de las zonas urbanas, con cercanía con los centros comerciales, las escuelas, los centros de trabajo, tendrán un tamaño de 60 metros cuadrados y contarán con áreas verdes, canchas deportivas y espacios de convivencia social. En el caso específico de Tamaulipas, el Infonavit construirá 28.000 viviendas nuevas en distintos municipios del estado, distribuidas de la siguiente manera: Reynosa, 7.000, Matamoros, 5.000, Altamira, 4.000, Tampico, 4.000, Nuevo Laredo, 3.000, Victoria, 2.500, Ciudad Madero y Río Bravo, 2.500. Por otro lado, en esta administración incrementaremos en un 25% los créditos para mejoramiento y ampliación de vivienda, denominados Mejoravit Solo para Ti, mismo que fue transformado radicalmente. Anteriormente, los recursos de estos créditos se otorgaban en tarjetas operadas por intermediarios y solo podían utilizarse en unos cuantos comercios. Esto propiciaba que los coyotes se aprovecharan de los trabajadores, quitándoles hasta el 40% de su crédito. Desde marzo de este año, el recurso del crédito ahora se deposita al 100% de manera directa en la cuenta bancaria de la persona derechohabiente. Con esto estamos acabando con los intermediarios y propiciando que los derechohabientes puedan decidir dónde comprar los materiales y a quién contratar para realizar las mejoras en su hogar. En Tamaulipas se han otorgado 1.177 créditos en esta modalidad por un total de 76 millones de pesos. Específicamente aquí en Matamoros, desde marzo y hasta el día de hoy, se han otorgado créditos por un monto de 2,5 millones de pesos. Pero es importante decir que tenemos detectados 355,000 potenciales acreditados en el estado de Tamaulipas, así como 57,000
beneficiarios tan solo en Matamoros. Aquí hago un llamado a todos los trabajadores a no dejarse engañar por nadie, a solicitar directamente este crédito en cualquiera de los centros de servicio del Infonavit, no a los coyotes. También queremos comentarles que en el Infonavit estamos corrigiendo los abusos que durante años se cometieron en contra de las familias que, a pesar de pagar sus créditos, veían cómo su deuda crecía año con año. Estoy hablando de los llamados créditos impagables, que por la forma como se diseñaron, hacían prácticamente imposible que las personas trabajadoras pudieran terminar de pagar su financiamiento. Desde el inicio de su administración, la Presidenta de la República nos instruyó a resolver la problemática y ya se congelaron 4.025.000 créditos a nivel nacional. Además, de este congelamiento, es decir, de que ya no van a seguir creciendo estos créditos, estamos otorgando beneficios adicionales, porque el congelamiento no resuelve la injusticia. Y entonces los beneficios adicionales es que estamos disminuyendo tasas de interés, estamos disminuyendo las mensualidades y estamos realizando quitas al saldo de los créditos. A nivel nacional ya llevamos más de 625.000 derechohabientes que ya recibieron estos beneficios adicionales. En el caso de Tamaulipas, hemos beneficiado a 94.000 derechohabientes a través de la congelación de créditos, reducción de deuda o ajuste en sus pagos. Para ilustrar la relevancia de este programa, les comparto dos casos en Tamaulipas, de aquí, de este municipio. La señora María Martina García Juárez. La señora María Martina debía 2.052.000 pesos y se le aplicó un descuento de 1.916.000, 93% de su deuda. Doña María Martina ya solo debe 136.000 pesos. Y si tuviera la mitad de los 136.000, le haríamos el 50% de descuento y se lleva a su casa. Y el otro caso es el de don Enrique Cruz Núñez, que debía 1.276.000 pesos y se le aplicó una quita de 1.222.000, 96% de su deuda. Hoy solo debe 53.000 pesos. Esos beneficios van a alcanzar para los 4.025.000 derechohabientes que fueron afectados por los créditos impagables. A todos se les van a dar los beneficios. Y es muy importante aclarar que no les estamos regalando nada. Estamos corrigiendo la profunda injusticia que durante años afectó a millones de familias del país.
porque se inflaron sus deudas muy por encima del valor de sus casas. Finalmente, decirles que a pesar de estos créditos impagables y a las dificultades que representaban para las familias, en Tamaulipas, más de 100,000 derechohabientes terminaron de pagar sus financiamientos. Sin embargo, por desconocimiento o por falta de recursos, 78,000 de más de 100,000 no han tramitado la liberación de sus escrituras. Por ello, la presidenta Sheinbaum ha impulsado que se concluya en definitiva ese último trámite mediante la liberación de escrituras de las personas que ya terminaron de pagar sus créditos. En este sentido, hemos estado trabajando con los gobiernos de los estados para exentar el pago de derechos para la liberación de las hipotecas. Este día empezamos la entrega de 2,800 escrituras a familias del estado de Tamaulipas, cuyo trámite no les significó costo alguno. Esta gestión la habían estado esperando durante muchos años y hoy por fin tendrán la seguridad de saberse dueños de sus casas. Podrán heredarlas, venderlas o simplemente habitarlas con plena confianza. Tan solo en Matamoros, 406 familias obtendrán sus escrituras en esta primera etapa. Amigas y amigos, estamos trabajando todos los días para lograr que el Infonavit retome el rumbo para el que fue creado, ser garante del derecho constitucional a la vivienda, sobre todo de los derechohabientes que menos tienen, que menos ganan. No tenemos duda que dado que el programa de vivienda es prioritario para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, y contando con su apoyo, vamos a alcanzar este objetivo. Muchas gracias. A continuación, se llevará a cabo la entrega de escrituras de cancelación de hipoteca a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Reciben la derechohabiente del Infonavit y beneficiaria del programa Mejoravit Solo para Ti, Tania Lisbeth Moreno Ollervides. La derechohabiente del Infonavit, María Martina García Juárez. Finalizamos con el derechohabiente del Infonavit, Julio Andrés Reyes Torres. Solicitamos de manera respetuosa la intervención de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, doctora Edna Vega Rangel. Con su permiso, Presidenta.
Estimado gobernador, presidente municipal, compañeras y compañeros, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar el día de hoy aquí. Ya estuvimos por acá en 2019 con un programa que desarrolló el licenciado López Obrador, que extrañamos mucho. Un programa que él hizo para ciudades fronterizas y ciudades turísticas y que tuvo un alcance pues limitado para el momento en que estábamos viviendo y por la situación de COVID no pudo continuar. Por eso hoy, con este gran programa, como ya dijo mi compañero Octavio, este grandioso y noble programa que inició con 1 millón de viviendas nuevas y que hoy se incrementa a 1.100.000, pero además también con Foviste, que está aquí nuestra compañera Yabneli Maldonado, también va a crecer más este gran programa. Iniciamos también con 450,000 mejoramientos y ya van a ser 1 millón, fíjense, 1.550.000. De los 450,000 originales, ahora vamos a más de 1,5 millones. Esto significa una inversión de más de 750,000 millones de pesos. Pero además, por la visita que hoy hizo la presidenta con el gobernador en estas zonas lamentablemente afectadas, donde un planteamiento muy importante es la regularización de la tenencia de la tierra, y veíamos por aquí también carteles señalando esta demanda. Será 1 millón de escrituras, al menos en estos 6 años por parte del Instituto Nacional de Suelo Sustentable. Estos datos pueden parecer poco, parecer mucho, pero quiero decirles, fíjense, de los cálculos que nosotros hacemos, es que el programa va a generar más de 9.6 millones de empleos directos y 14.4 millones de empleos indirectos. Más de 8 millones de personas se verán beneficiarios con todos estos programas. Hoy la vivienda deja de ser una mercancía para convertirse en un derecho. Y efectivamente, el pasado diciembre se modificó el artículo 4 constitucional para señalar que todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada. Y ahora entonces no solo se modifica un artículo constitucional, que eso es muy importante, sino que se hace efectivo a través de todas estas acciones. ¿Qué va a pasar en Tamaulipas? En Tamaulipas van a ser 48,000 nuevas viviendas, 28,000 por parte de Infonavit, como ya lo señaló el ingeniero Octavio Romero, y 20,000 a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda. Para 2025 serán 7,000, 6,000 de Infonavit y 1,000 de CONAVI. Ya se cuenta con el suelo que se requiere para este desarrollo. Gracias, gobernador, gracias a los alcaldes y alcaldesas que hacen esto posible. Y van a ser regularizados 15,600 lotes. Para lograr esto, se firmó un convenio de colaboración con las instituciones, la SEDATU, para lograrlo. Y en ese convenio lo que buscamos son varios objetivos. Por un lado, lograr que los trámites, todo lo que se requiera se va a cumplir con ello, pero pedimos facilidades y sobre todo el tiempo, que se puedan reducir los tiempos de manera muy importante. Y también la aportación de suelo. Hemos encontrado en el gobierno de Tamaulipas toda la disposición para avanzar, para lograrlo, y así será. Y también, como ven, son puras buenas noticias, las que nos dio el ingeniero Octavio Romero y las que también nos dará nuestro compañero Rodrigo Chávez. Hacen un programa noble e integral
completo, donde no solo es la vivienda nueva, es la regularización, es la condonación de créditos, quitar congelamiento de mensualidades, que también va a ser Foviste y que también tienen un gran beneficio, sobre todo en muchos de los casos para los maestros, las maestras, los trabajadores al servicio del Estado. Y hemos logrado ya prácticamente firmar 30 convenios de los que les mencionaba. Solo nos queda pendiente y solo por un tema de agenda Chihuahua y el caso de Veracruz, pero todos los demás estados se han sumado a este gran esfuerzo, a este gran programa, porque es muy noble. Y la gran diferencia con el pasado es que hoy este programa de Vivienda para el Bienestar está destinado a las personas, a las familias que menos ingresos tienen. El tope tanto en Infonavit como para Conavi es a las personas que tengan un ingreso menor a 2 salarios mínimos, y eso hace la gran diferencia con años anteriores, con épocas anteriores. Estamos muy orgullosos y orgullosas, Presidenta, de ser parte de este gran y noble programa. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar en Matamoros, de estar en Tamaulipas. ¡Arriba Tamaulipas! Gracias al gran gobernador que tienen, un hombre honesto, trabajador, que ama su estado. Muchas gracias, Américo Villarreal, por todo tu trabajo. Saludo con gusto también a José Alberto Granados, presidente municipal. Compañero del movimiento al que pertenecemos, que le llamamos la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. ¿Quién inició esta transformación? ¿Quién? Un aplauso de aquí a Palenque al presidente López Obrador. En 2018, nuestro país inició una gran transformación. Le llamamos la Cuarta Transformación porque antes de esta, que inició en diciembre del 2018, hubo 3 grandes transformaciones: la independencia de México, la reforma, la revolución y la Cuarta Transformación. Nuestra transformación es igual de profunda que las otras 3. Lo más importante es que ¿quién gobierna hoy? El pueblo. Somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Se separó el poder económico del poder político. Durante años, 36 años, de un modelo que empobreció al pueblo, llamado el modelo neoliberal,
que fue desde 1982 hasta el 2018, los gobiernos vieron a los de arriba y los meros de arriba decidieron que el gobierno era de ellos. ¿Para qué servía el gobierno? Para ellos. Vendieron las empresas de la nación y se las dieron a unos cuantos. Rescataron los bancos para beneficio de unos cuantos. Privatizaron las carreteras, las rescataron para beneficio de unos cuantos. Hicieron deudas del Infonavit, ¿para beneficio de quién? De unos cuantos. Pero eso cambió en el 2018. El pueblo de México dijo basta e inició la cuarta transformación. Esa es la gran diferencia entre los gobiernos de antes y los de ahora. Fíjense en la vivienda. Construyeron más de 1 millón de viviendas en el periodo de Fox y de Calderón. ¿Verdad que no es lo mismo lo de antes y lo de ahora? ¿Y saben qué? ¿Saben cuántas viviendas de esas están abandonadas? De las que construyeron. Cerca de 800,000 viviendas en el país, que nunca se pudieron pagar por los trabajadores. Se construyeron alejadas de los centros urbanos, sin servicios, algunas inventadas incluso. En el Infonavit decían que se había construido una vivienda y nunca se había construido. El dinero se fue a la bolsa de un privado. Mucha corrupción. La diferencia es que ya las viviendas no son un negocio, no son para servir a la bolsa de unos cuantos. El Infonavit se transformó y ahora está al servicio de los trabajadores y las trabajadoras de México. Fíjense, ya vamos a ir a eso también, Fíjense, lo que acaba de decir Octavio, el director del Infonavit. Más de 4 millones de créditos impagables que se hicieron antes del 2018. Créditos que el trabajador con ilusión decía, me voy a endeudar para poder comprar una vivienda, y se pagaba y se pagaba y se pagaba, y cada vez la deuda crecía más. Pues ¿para beneficio de quién era eso? Pues del desarrollador, que probablemente estuvo en algún momento vinculado con alguien. ¿Por qué podemos condonar, disminuir, quitar intereses de más de 4 millones de viviendas? Pues porque ya las pagaron los trabajadores. Se modificó la ley del Infonavit, que algunos no querían que se cambiara, y gracias a eso los trabajadores pueden tener sus viviendas y puede reducirse la deuda impagable que tenían. Y además vamos a construir más vivienda accesible para el que menos tiene, para el trabajador, trabajadora que tiene un salario mínimo o hasta 2 salarios mínimos, que son realmente quienes lo necesitan. Quiere decir que la vivienda dejó de verse como un negocio y se ve como el derecho del pueblo de México. Igual que la educación, que es un derecho, igual que la salud, que es un derecho,
El acceso a la vivienda es un derecho del pueblo de México, no es una mercancía, no es un privilegio, es el derecho del pueblo de México y por eso está en la Constitución. Bueno, además del Infonavit, vamos a construir más viviendas. ¿Con quién? Pues con otra institución que se llama Comisión Nacional de Vivienda, que dirige Rodrigo Chávez, que está aquí con nosotros. ¿Quién los coordina? Pues una mujer, Edna Vega, que es la secretaria de SEDATU. Con la CONAVI se van a construir viviendas para todos aquellos que no tienen Infonavit, porque en nuestro país hay quien tiene Infonavit porque trabaja en una empresa principalmente privada. Hay quienes tenemos acceso al FOVISSSTE porque somos trabajadores del Estado. Y hay quien no está inscrito al FOVISSSTE ni al Infonavit, pero que también tiene derecho a una vivienda. Pues para todos ellos y para todas ellas se va a construir vivienda a través de la CONAVI. ¿Cómo se va a poder obtener ese acceso a esa vivienda? Nuestros compañeros servidores de la nación y servidoras, que son lo mejor que tiene el gobierno de México, que trabajan en el territorio, van a las zonas de mayor necesidad. Ahí hacen censos y preguntan, y se ve quién tiene más necesidad para tener una vivienda. ¿Qué característica tiene un crédito de CONAVI? 0% de interés, no tiene intereses. Y además se puede acceder a la página, al portal de la CONAVI, si es que hay alguien que quiere inscribirse o que quiere más información. Entonces, ya hablé del Infonavit, ya hablé de la CONAVI, ahora voy a hablar del FOVISSSTE, que es la otra institución a la que uno puede acceder para crédito de vivienda si es trabajador del Estado, por ejemplo, las maestras y los maestros. Bueno, acabo de firmar un decreto para que todos los que tienen deudas del FOVISSSTE ocurra lo mismo que con el Infonavit, que se disminuyan tasas, que haya quitas, que si ya se pagó la vivienda, se quite ya el crédito y se le dé la escritura al trabajador. ¿Cuánta gente se va a beneficiar? 400,000 derechohabientes del FOVISSSTE. Y además el FOVISSSTE también va a construir vivienda, porque antes era solo dar créditos, igual el Infonavit solo se daban créditos. Ahora ya por la Constitución el Infonavit puede construir vivienda y el FOVISSSTE de nuevo puede construir vivienda para que sea accesible y sea un verdadero derecho para el pueblo de México. Esas son las tres instituciones. Fíjense, Octavio, bueno, todos los que están aquí, Leti, Octavio, Cuitláhuac también, que él fue gobernador de Veracruz hasta hace poco, pero como es de primera, pues ahora nos lo trajimos a que coordine Cenagas, esta institución. Fuimos hace rato porque se está construyendo un nuevo gasoducto para poder impulsar el desarrollo en Tamaulipas. Bueno, Cuitláhuac, Octavio, Edna, Rodrigo y Abneli, trabajamos juntos desde hace muchos años. De hecho, con Octavio, con Edna, con Rodrigo, con Yabneli, trabajamos juntos cuando el licenciado López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Desde entonces nos conocemos. O sea, venimos del movimiento de transformación desde hace años. Leti igual.
somos parte de este movimiento que nunca se debe olvidar. Como bien decía Américo, el gobernador, tenemos un pensamiento en nuestro movimiento, se llama el humanismo mexicano. Ese nombre se lo puso López Obrador, el presidente, cuando marchamos en una marcha histórica en 2022, en el centro de la Ciudad de México, una marcha de 1 millón de personas. Y ahí él le dijo a la gente, les propongo que el pensamiento de nuestro movimiento se llame humanismo mexicano. ¿Y qué es el humanismo mexicano? Pues tiene fundamentos en la historia de nuestro país. El primer fundamento, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, que orgullosamente formaron nuestra patria, que sin su conocimiento, sin sus valores, México no sería lo que es. Y el segundo pilar, los héroes y heroínas y la rica historia de nuestro país. No cualquiera tiene un Hidalgo, no cualquiera tiene un Morelos, no cualquiera tiene un Benito Juárez, no cualquiera tiene un Zapata, tiene un Villa, no cualquiera tiene la historia, no cualquiera tiene una Leona Vicario, una Josefa Ortiz de Domínguez. Ese es el orgullo de México, nuestra historia, nuestros pilares. Ahí se funda el humanismo mexicano. Y la otra es la base de nuestro pensamiento, que tiene principios que nunca se deben olvidar. El primer principio, por el bien de todos, primero los pobres. Es justicia, es humanismo. Pero además se demostró que cuando se gobierna así, cuando el dinero va al pueblo, entonces al país completo le va mejor. Por eso es por el bien de todas y de todos, primero los pobres. El segundo principio, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Los gobernantes de la Cuarta Transformación, honradez y honestidad por encima de todo. Nada de corrupción, nada de privilegios. El dinero del pueblo es del pueblo de México, es sagrado. Y el tercero, con el pueblo todo, sin el pueblo. A ver, ¿qué va a pasar este 1 de junio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dicen aquí, fuera los corruptos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el 1 de junio? Vamos a votar. ¿Por quién vamos a votar? Jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí se pudo. ¿Quién puede sanear a un poder corrupto? El pueblo. Nadie más que el pueblo. Dicen que somos autoritarios, imagínense. ¿Cómo vamos a ser autoritarios si lo que queremos es la participación de la gente? Autoritario sería que la presidenta nombrara a alguien por dedazo. No, nosotros con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y por eso el pueblo va a decidir quién quiere que esté en el Poder Judicial. Les voy a decir algo, somos el único país en el mundo. Los adversarios nuestros dicen cada vez que digo esto que es falso.
Somos el único país que va a elegir al Poder Ejecutivo, presidenta, presidente, gobernadores y presidentes municipales. Al Poder Legislativo, que ya elegimos, diputados, diputadas, senadores, senadoras. Y al Poder Judicial, los 3 poderes de la Unión se van a elegir por el pueblo de México. Eso nos hace el país más democrático de todo el mundo. Porque en México, ¿quién manda? El pueblo. Por eso hay tanta fuerza en nuestro movimiento, mucha fuerza. Dicen que hemos podido hacer un diálogo con el presidente de los Estados Unidos, ¿y eso saben por qué? Porque él sabe que en México hay mucho pueblo, mucho pueblo. México es pueblo, el gobierno es del pueblo y por eso la fortaleza de nuestro país. Bueno, ¿qué más quiere decir continuar con la transformación? Además de la vivienda, ya saben cuáles son los nuevos programas de bienestar, ¿no? ¿O sí? Bueno, ya saben que continúa adulto mayor, personas con discapacidad, apoyo, jóvenes de preparatoria, el apoyo al campo, todos los programas de bienestar y además ya son derechos porque están en la Constitución. Pero hay 3 nuevos programas. El primero, apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya 1 millón de mujeres de 63 y 64 tienen su apoyo. Y ahora en agosto inician las inscripciones para 60, 61 y 62. ¿Sí saben por qué es para las mujeres, verdad? ¿O no? En este caso no le toca a los hombres, solamente a las mujeres. ¿Sí saben por qué? Yo lo repito cada vez que hay asambleas, pero me gusta decirlo porque no debería ser así, ¿eh? Entre la pareja deberíamos encargarnos de las labores del hogar. Los hombres también tienen que lavar los trastes, nada de que no. También tienen que tender la cama, barrer de vez en cuando, no nomás las mujeres. Pero ¿quiénes somos las que normalmente hacemos eso? ¿Quiénes cuidamos de las hijas y los hijos? ¿Quiénes cuidamos de la casa? Sea que trabajemos afuera o solo en el hogar, ahí estamos atendiendo. ¿Quiénes cuidamos hasta los maridos? Pregúntenle a Luzma si no. Ya llegamos a los 60, ya los hijos están mayores. ¿Y ahora a quién cuidamos? A los nietos. Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? Porque debía de estar en los libros de texto, ¿eh? ¿Qué hubiera sido de la independencia si las mujeres? ¿Qué hubiera sido de la reforma, de la revolución si las mujeres que se quedaron cuidando a los hijos? Eso debe estar en los libros de historia. Pero además ya reconocemos ese trabajo, porque como hay mujer presidenta, nos toca reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, pensión, mujeres, bienestar. Y cuando se cumple 65, pase automático a la pensión universal de adultos mayores. El segundo programa de bienestar nuevo es becas para todas las niñas y niños, para todas y todos los que van a escuela pública. Ya iniciamos con secundaria. Ya este mes
Todas y todos los adolescentes de secundaria tienen su beca. Y el próximo año, 2026, vamos a todos los de primaria y de preescolar. Y el tercer programa se llama Salud Casa por Casa, Salud Casa por Casa, que es un complemento para el apoyo a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Enfermeras, enfermeros van a visitar a todos los adultos mayores y a las personas con discapacidad a su casa. Van a llevar su equipo, su estetoscopio. Bueno, Américo sabe más de eso porque él es doctor. Para tomarle el azúcar, la presión, para poder prevenir enfermedades más graves. Si se detecta con tiempo que hay alguien que tiene hipertensión, pues se le puede medicar con tiempo y se puede atender una enfermedad que posteriormente puede causar mayores problemas. Entonces, van a pasar casa por casa, a atenderlos, a diagnosticarlos y en contacto con la Secretaría de Salud, a medicarlos si es necesario. Por supuesto, pues tiene que estar vigilado por un médico. ¿Y dónde van a comprar sus medicamentos? Los adultos mayores y las personas con discapacidad, los principales medicamentos. Vamos a hacer un programa que se llama Farmacias del Bienestar, para que quede cerca de su casa y puedan ir ahí a recoger sus medicamentos gratuitos. Además, obviamente, pues, mejorar el IMSS Bienestar, el IMSS, el ISSSTE, que no sé si ya se enteraron, se molestaron mucho los ministros de la Corte, porque los fideicomisos que se usaban para sus privilegios, no todos, ¿verdad? Algunos ministros, ahora van a ser usados para todos los trabajadores del Estado. Son 16,000 millones de pesos que van directo al ISSSTE para mejorar todos los servicios de salud del ISSSTE. Sí, yo sé, y me comprometí que íbamos a iniciar muy pronto ese proceso. Ya muy pronto vamos a anunciar lo que tiene que ver con mejoras para los trabajadores, mejoras laborales. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Quiero que sepan, díganle a nuestros paisanos y paisanas, a ver, ¿quién tiene familia del otro lado? Díganle a nuestros paisanos y paisanas que aquí hay un pueblo entero que los quiere, que los ama, que los protege, que estamos con ellos. Díganles que tenemos muy claro que no solamente ayudan a las familias aquí en México con las remesas, que no nos abandonan, sino que además, que se oiga bien, que se oiga fuerte, que estamos cerca de la frontera, las y los mexicanos sostienen la economía de los Estados Unidos. ¿Qué sería sin las trabajadoras y trabajadores el campo de los Estados Unidos? O los servicios, o las fábricas. Si se van nuestros hermanos es por necesidad. Y por eso para nosotros son héroes y heroínas de la patria, porque siempre van a defender a sus familias y estamos siempre con ellos para defenderlos. ¡Que viva Matamoros! ¡Que viva Tamaulipas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
Procedemos con el banderazo de arranque del programa Vivienda para el Bienestar, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de los integrantes del Presidium. Iniciamos con el conteo. 1, 2, 3. En este momento se lleva a cabo la colocación de la primera piedra, marcando el inicio de las obras del programa Vivienda para el Bienestar, con el cual se construirán viviendas en el estado de Tamaulipas. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.